Hola, compañeras, compañero Lucas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, Todo bien, excelente. todo bien. Contanos en qué andas. Bueno, ¿escuchan bien? Te escuchamos Perfecto. perfecto. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a compartir y a desmenuzar un poco las cifras presentadas ayer por el Ministerio del Interior. ¿Se Sí. acuerdan que eh, venimos presentando varias cifras ya del Ministerio del Interior? Pero bueno, primero fueron las cifras que informalmente, digamos, Martinelli presentó de los delitos del año 2023, después las cifras que medio que por el costado el Ministerio del Interior presentó de homicidios y de hurtos, y en ese momento habíamos señalado cuántos eran homicidios mujeres, pero no teníamos la información ampliada, es decir, de cómo se daban esos homicidios a mujeres. Después, hace unos días, lo que hicimos fue la comparativa entre los datos que tenía Fiscalía y el Ministerio del Interior, donde los datos de Fiscalía daban cuenta justamente de un aumento de homicidios a mujeres. ¿Y por qué digo homicidios a mujeres y no femicidios? Porque la tipificación del delito del homicidio a la mujer es un homicidio con agravante femicidio, en el caso de que el fiscal lo considere así. ¿Cuándo se considera femicidio? Bueno, cuando se mata a una mujer, se asesina a una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, hay una hazaña particular por el hecho de ser mujer. Entonces pasa a ser un agravante ese, que fue algo que está calificado en nuestro proceso judicial. Que hay un problema en cuanto a los femicidios, eso creo que ya lo sabemos hace bastantes años. De hecho, varios colectivos allá por el 2018 y 2019 le pidieron al expresidente Tabaré Vázquez que declarara esta situación como una emergencia nacional, porque se venían dando enormes casos de femicidios que principalmente apuntaban a asesinatos a mujeres con el agravante de femicidio de parejas o exparejas o alguien del entorno familiar que asesinaba a las mujeres. Esa era lo que se venía dando, que es algo que se mantiene, eso es algo que se mantiene y que no se ha podido salir de eso. Pero Se mantiene, en este pero no caso, así la emergencia, Diego. Declarada por Vázquez. No, la emergencia ya no se declaró. Y de hecho tampoco el tema está dentro de la agenda central a nivel político. De hecho, si miramos a nivel de seguridad, el foco hoy está puesto en los homicidios. El Ministerio del Interior reconoce que tiene un problema en homicidios, pero no reconoce que tiene un problema a nivel de femicidios. Y bueno, voy a ir compartiendo algunos datos que presentó ayer el Ministerio del Interior, con indicadores de violencia doméstica y de género, en donde da cuenta de las cifras, que las denuncias de violencia doméstica y asociadas vienen creciendo. Por ejemplo, en el año 2021 estaban en el entorno de 39.822 y ahora en el año 2023 de 43.425. Es decir, hay un gran aumento de lo que son los casos. Y acá las tasas de denuncia de violencia tienen focos en algunos departamentos respecto a la población. Esto implica cantidad de denuncias versus población de esos departamentos, y ahí los que aparecen con color rojo son La Valleja, San José y Paysandú, por la cantidad de denuncias que tienen. O sea, son departamentos donde se dan enormes casos. De las violencias, de las víctimas por sexo, el 72% son mujeres y el 28% son varones. Esto es claramente algo que también ya sabíamos. Y después, al revés, de los indagados por sexo, es decir, quiénes son los que cometen los actos de violencia doméstica basada en género, el 75% son varones y el 25% son mujeres. Algo, Diego, que a veces a la hora de generar políticas públicas o pensar en proyectos de ley, no todos los partidos conciben de esa forma, ¿no? Se olvidan de la diferencia que hay en los porcentajes. Para nada. Después los datos que da el Ministerio tienen que ver con las denuncias de delitos sexuales, y acá los delitos sexuales se contemplan abuso sexual especialmente agravado, abuso sexual sin contacto corporal y atentado violento al pudor y violación, algo que habíamos hablado sobre todo con las cifras que dio Fiscalía. Fiscalía dio las cifras antes que el Ministerio del Interior, ojo, por un pedido de informe, pero las terminó
presentando antes. Y acá también hay un aumento muy grande, porque en 2021 hablábamos de 3.186 y en el año 2023 de 3.328 casos. Y algo que es importante tiene que ver con la distribución porcentual de víctimas según tramo de edad y sexo, y los tramos de edad que se dan mayormente termina siendo una franja que va entre 39 a 48 años aproximadamente, y alguna que va... 29 creo, va, Diego. 29 a 38 años. 29 a 48 años. A 48, sí. Y después 39 a 48, exactamente, donde se dan los mayores casos. Pero acá hay un tema y hay una discusión, y puede ser que la discusión, puede ser no, es interesante la discusión y da para seguirla, porque el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Mujeres aduce que el aumento de denuncias va porque se están visibilizando más las situaciones y se están presentando más todos los organismos de prevención que tiene el Ministerio del Interior y mujeres, etcétera, y eso hace que, sobre todo las mujeres, se animen a denunciar más. Esa es una de las lecturas que hace el Ministerio del Interior. Pero hablamos con Andrea Tuana, especialista en estos temas, y esto nos decía. Cierto contexto de permisividad o de habilitación de algunos discursos de odio, discursos que ponen en tela de juicio la real existencia de la violencia hacia las mujeres, discursos que insisten una y otra vez con que las mujeres hoy hacen denuncias falsas, las mujeres están pasadas. El mensaje que permea socialmente es un mensaje de cierta permisividad y flexibilización. Y los discursos de odio que también de alguna manera influyen en ese clima, ¿no? En ese clima que promueve la violencia hacia las mujeres, que promueve los femicidios, que promueve la violencia sexual. Tampoco se trabaja en las raíces de este problema. Y las raíces de este problema tienen que ver con el sexismo, el machismo. Te escuchamos, Diego. Bien, eso es algo que más o menos tenemos claro y estamos viendo, cómo desde varios sectores, principalmente del sector político, se están alimentando este tipo de discursos, este tipo de dudas. Habrá sido así, estará mintiendo. Y voy a poner algunos ejemplos. Gustavo Zubía, el diputado colorado, hoy va a las 12:30 en la sala de prensa del Parlamento, va a presentar un proyecto de reforma a la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género, y él dice que la ley corta derechos constitucionales a los denunciados y señala: ni abuso de hombres ni abuso de mujeres, igualdad. Y lo pone con una foto de un colectivo, de un colectivo de personas que están con él. Y esto es uno de los ejemplos que pone Andrea Tuana, ¿no? Cómo se viene alimentando ese tipo de discursos. Y les agrego un dato más. Se hizo una encuesta por parte de la Usina de Percepción Ciudadana, donde en Uruguay el 51% de los varones están muy de acuerdo o algo de acuerdo con que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres que ahora se los está discriminando a ellos. Y esta percepción es compartida por 39% de las mujeres y es mayor entre las personas de 60 años o más cuando se da esta encuesta, que fue realizada entre el 23 y el 26 de febrero. O sea, sí, discriminados y que se sienten amenazados. Exactamente. Es una encuesta muy, muy reciente. Y bueno, esto es parte de lo que señala Andrea Tuana, de cómo este tipo de discursos, este tipo de señales que se dan, también hacen que el contexto se dé de esta forma. No sé si querían decir algo.
No, ayer justamente que estuvo por acá Mónica Botero, la directora de InMujeres, le preguntamos a propósito de esto de las denuncias, porque lo primero que planteó ella fue esto que decís, ¿no? Que en realidad lo que le parece que hay ahora es una mayor capacidad, disposición a denunciar, y que por eso podía haber más denuncias. Y en realidad le repreguntamos, pero bueno, no puede ser la combinación de eso con que efectivamente hay más situaciones de violencia. Y bueno, ante eso Botero dijo, no, sí, seguramente sean los dos factores, ¿no? Claro. Es la lectura que están haciendo desde el Ministerio del Interior y también desde el Instituto Nacional de Mujeres. Y en diálogo con La Diaria, la antropóloga especializada en masculinidades, Fernanda Gandolfi, señaló que esa discriminación o amenaza percibida por los varones responde a una crisis de masculinidad, un fenómeno que se aborda desde hace tiempo en el ámbito de los estudios de las masculinidades y se vincula principalmente al estudio de las reacciones de los varones frente a las impugnaciones de los feminismos, a un orden de género desigual en el que los varones claramente tienen un estatus de dominación y de privilegio. Y bueno, seguramente ese estatus de dominación y privilegio, las masculinidades lo sienten amenazado, ¿no? Por todos los avances que se vienen dando en materia de igualdad de género. Pero sigamos avanzando. ¿Cómo es para una mujer, principalmente una mujer, que es lo que estamos hablando ahora, hacer una denuncia? ¿Con qué herramientas cuenta y cómo se siente una mujer cuando hace una denuncia? Bueno, para esto escuchamos a Mariela Solari, que ayer estuvo en Lado B de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, donde también hay un aumento enorme de mujeres que son víctimas de violencia y que requieren el asesoramiento de la Unidad de Víctimas y Testigos. La escuchamos. Que las mujeres víctimas de violencia basada en género, igual que los niños, niñas y adolescentes, son víctimas especialmente vulnerables. ¿Por qué? Porque llegan al sistema de justicia ya con inequidades que pueden transformarse en una barrera y que por eso la justicia tiene que hacer lo que se llaman acciones compensatorias que permitan eliminar esas barreras. Dentro de ellas está la atención psicosocial que le permita a esas mujeres, por ejemplo, hacer una denuncia en un contexto protector, que les permita declarar en un lugar donde no se sientan revictimizadas ni culpables. Y esto me parece que es muy importante también destacar, que poner énfasis en compensar esa vulnerabilidad para que no se transforme en una barrera de acceso al sistema de justicia y de salvar su vida en muchas oportunidades, no quiere decir que se incumpla con las garantías del debido proceso y que se incumpla con la imparcialidad que se tiene que tener, ¿no? En eso me parece que hay que hacer mucho énfasis, cuando eso sucede, porque está mal, ¿no? Claramente. Entonces, son víctimas especialmente vulnerables en ese sentido y por eso requieren de todo ese apoyo. En esto también me parece que es importante enfatizar, porque hoy se presentaron esos números, lo que tiene que ver con las muertes violentas de las mujeres, ¿no? Hay muertes violentas de las mujeres, que en nuestro país existe no el delito, sino el agravante de femicidio, que hay femicidios que se dan en el ámbito íntimo, que tiene que ver con la relación de pareja y expareja. Pero en los números que hoy presentaba el Ministerio del Interior también aparecen muertes violentas de mujeres, y esto tiene que ver que la muerte está dada por su condición de mujer. Clarísimo, Diego. Bien, y como decía Mariela Solari, ayer se presentaron los números. ¿Y qué dicen los números en cuanto a los homicidios a mujeres? Bueno, sí. En el año 2021, 40 homicidios a mujeres. En el año 2022, 48. En el año 2023, 56. El 39% responde a casos de violencia doméstica. El 25% habla de casos no domésticos para el Ministerio del Interior, el 23% están en investigación y el 13% tiene que ver con rapiña o copamiento. Homicidios a mujeres por violencia basada en género. El Ministerio del Interior señala que estos casos fueron 23 en el año 2023 justamente. Esto quiere decir que de los 56, solamente 23 fueron homicidios con el agravante de violencia basada en género. Ayer se presentó un libro, justamente, o casualidad, que se llama Femicidios en Uruguay, de Flaxo, Uruguay. Está escrito por Lena Fontela y Silvana Darré. Y con ellas hablamos. ¿Por qué hablamos con ella? Porque en estas cifras que le venía dando hay un aumento enorme de mujeres víctimas de homicidios
vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, que eso es algo que no se venía dando en nuestro país. Es decir, tenemos mujeres que pasan a ser víctimas de explotación sexual, mujeres que están vinculadas a la trata, mujeres que son asesinadas en el marco de violencia del crimen organizado. Escuchemos a Elena Fontela a propósito de esto. Comenzamos a observar la crueldad en los cuerpos de las mujeres y de otras identidades sexogenéricas fuera del ámbito doméstico. Este tipo de crímenes estaban presentes con mayor potencia, con mayor énfasis en países como Guatemala, como en El Salvador, como en Colombia, por mencionar algunos, y ahora los vemos instalados y operando en Uruguay. Los brazos armados paraestatales que actuaron durante la década de los 80 en algunos países de Latinoamérica, juegan un rol en otros escenarios que están asociados ahora con el narcotráfico. En estas guerras, la tortura de los cuerpos, la tortura sexual de las mujeres o de otras identidades sexogenéricas se dan hasta la muerte. Esa es la estrategia. Si miramos el problema desde una óptica interseccional, también vemos que los crímenes del narcotráfico se esboza en delitos hacia las niñas, que son tomadas como parte de la servidumbre sexual. Para la investigadora argentina Rita Segato, lo que existe es un retorno de la guerra hacia los hogares y un agravamiento de la violencia de género como consecuencia de esa guerra. Esto afecta y corta los lazos comunitarios en las localidades y en los barrios. A partir de estos estudios de Rita Segato, podemos observar que el foco de los crímenes del narcotráfico están colocados en los cuerpos de las mujeres y de otras identidades sexogenéricas. Sin embargo, en Uruguay, ante las crecientes intervenciones, apariciones, acciones del narcotráfico, los discursos de algunos actores institucionales y sociales entienden que este tipo de asesinatos de mujeres o son considerados como ajuste de cuentas o no son tenidos en cuenta en las categorizaciones de lo que se entiende como manifestación de la violencia basada en género. No se considera violencia basada en género. Bueno, esto es algo que venimos viendo estos últimos años, donde aparecen cuerpos mutilados de mujeres, Tremendo mujeres quemadas, mujeres violadas, que dentro de la cadena del crimen organizado están siendo parte de, como le llaman ellos, el botín. Escuchamos un audio más de Elena Fontela. La tríada de redes de tráfico, narcotráfico y trata tienen una actuación cada vez más notoria en Uruguay y en particular en algunas zonas del país, porque el comportamiento no es homogéneo, algo en lo que tampoco se ha puesto el foco en las políticas. Las políticas no son situadas, son generales, como si el problema fuera único, homogéneo. Por eso es necesario investigar, conocer las formas de crueldad sobre los cuerpos de las víctimas, cuáles son estas manifestaciones de la violencia de género que no estamos viendo, que no estamos caracterizando como violencia de género. Y la política, por supuesto, no las está atendiendo, porque no lo ha problematizado. La atención a estas manifestaciones no es parte de los diseños de las políticas y por ende de la implementación de la política y tampoco de los registros. Nos hemos centrado en la violencia doméstica, lo cual está bien porque es un gran problema público que el país no ha podido solucionar. Sin embargo, no estamos viendo que la violencia de género se manifiesta de otras maneras, en otros ámbitos, en los que intervienen otros actores. Bueno, así que tenemos un incremento ahora de esta nueva medida de violencia, podemos llamarle, ¿no, Diego? Sí, exactamente, y recordar que desde este año, todavía no está puesto en práctica, pero se va a crear una cuarta fiscalía, un cuarto turno de fiscalías de homicidios, y los casos de femicidios van a pasar a ser, o de asesinato a mujeres, van a pasar a ser investigados por los fiscales de homicidios. ¿Y esto por qué? Bueno, justamente porque se viene notando que las mujeres vienen siendo víctimas de casos de trata, casos de explotación sexual, casos de asesinatos en el crimen organizado, y las fiscalías de violencia basada en género no tienen las herramientas para poder investigar esto. Los fiscales de homicidios sí, y se va a intentar poder seguir esas líneas de investigación de cómo el crimen organizado está haciendo
que aumenten justamente estos casos de mujeres asesinadas. Diego, y un dato no menor, hablando de la cantidad de femicidios, es que según decía ayer el subsecretario del Ministerio del Interior, Abdala, hay 13 casos, por ejemplo, que están siendo investigados, que todavía no se sabe si fueron femicidios o no, si puede llegar a incrementar estos 23 casos que presenta las cifras oficiales. Sí, exacto. Y un dato más que daba Mariela Llorari hace unos días es que cada unos 15 minutos se recibe una denuncia por violencia de género. Gracias, Diego. Gracias a ustedes, que pasen bien. Chao. Mirá Nada que Perder en MOV, el canal.